del capítulo 2. Bien. Gracias, Blanca. Es un tema importante para todos aquellos que quisieran después volver a tomar pues el curso, ¿no? Gracias, Blanca. ¿Nos ayudas de nuevo, por favor? Sí. Artículo 1. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios nuestro Señor? Dios nuestro Señor es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas. ¿Qué significan las palabras Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso y justo? Significa que Dios tiene todas las perfecciones en grado sumo e infinito, de tal manera que no podemos concebir un ser que sea tan bueno, sabio, poderoso y justo como Él. Gracias, Blanca. Ahorita nos ayudas con la siguiente pregunta, que tiene un número 42, que al rato entendemos por qué, pero primero que nada, a mí me gustaría compartirles con ustedes algo que mi esposa y yo platicamos hoy en la mañana. Dios, en otra de las acepciones que tenemos de Dios, es Dios es santo. Y en la Biblia, la expresión de santidad es igual o sinónimo de justo. Dios es santo, Dios es justo. Y me acordé de esta charla porque es justamente con lo que termina la respuesta a la pregunta que acaba de hacernos favor Blanca de leer. ¿Qué significan las palabras? Dios es un ser infinitamente bueno, poderoso y justo. Significa que Dios tiene todas las perfecciones en grado sumo e infinito, de tal manera que no podemos concebir un ser que sea tan bueno, sabio, poderoso, justo como Él. Una de las mayores alabanzas que nos ha revelado la Sagrada Escritura y la Iglesia para referirnos a Dios, la hacemos y la repetimos en la adoración nocturna, en las horas santas, para decirle a Dios de rodillas, santo, santo, santo. Es la mejor forma que podemos referirnos a este Dios infinitamente perfecto, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente poderoso, infinitamente justo. Blanca, ¿nos ayudas con el siguiente número, el 42, por favor? Sí. ¿Por qué Dios es el principio de todas las cosas? Dios es el principio de todas las cosas porque las creó a todas de la nada. Todos los seres han recibido de Dios el ser, han sido hechos por Él y sin que antes existiera. En el cambio, no fue hecho por nadie, sino que existe desde toda la eternidad. ¿Por qué es Dios? ¿En la 43 o hasta ahí? Yo no veo la 43. Ya la vi. Claro que sí, por favor, continúa. ¿Por qué es Dios es el fin de todas las cosas? Dios es el fin de todas las cosas porque las creó para gloria de sí mismo. Dios creó todas las criaturas para su gloria, esto es, para su alabanza y su servicio, para que dieran a conocer sus infinitas perfecciones y cumpliera en todo su voluntad. De un modo especial nos creó a nosotros, criaturas racionales, para su gloria, al señalarnos como fin su eterna posesión en el cielo.
Bueno, esto es tan evidente, tan palpable. Yo no sé, pero se los quiero compartir. Tuve la fortuna de vivir más de 6 meses en la ciudad de Aguascalientes. Y en este momento, si alguien se asoma en la ciudad de Aguascalientes, tiene unos atardeceres tan maravillosos que le dan gloria a Dios. Se cumple esta explicación en sumo grado. Los atardeceres que hay en Aguascalientes lo invitan a uno a contemplar la gloria, la majestad, la grandeza de Dios. Cuando uno ve uno de esos atardeceres, no puede uno más que caer de rodillas y decir, Dios es y es todo bondad. Dios es y es todo majestad. Dios es y es toda perfección, porque todo lo que crea está perfecto. Y esa es nuestra constante. La naturaleza es la constante que nos enseña esta parte del catecismo, porque las cosas son perfectas y son perfectas para darle gloria a Dios, que fue su creador y que, como dice el número anterior, el 42, y que todo lo hizo de la nada y para su eterna gloria, para su eterna alabanza, para su servicio. Entonces digo, yo le estoy poniendo este ejemplo de los atardeceres en Aguascalientes, pero el ver una mariposa monarca posada en un rosal, el ver la paz de un niño durmiendo en el seno de su mamá, por Dios, literalmente por Dios, por Dios. Gracias, Blanca. ¿Nos ayudas con la siguiente pregunta? Dios es espíritu purísimo. ¿Tiene Dios figura corporal como nosotros? Dios no tiene figura corporal como nosotros, porque es espíritu puro. ¿Qué significa espíritu? Significa un ser que no tiene materia ni cuerpo y está dotado de entendimiento y voluntad. ¿Por qué se dice espíritu puro? Se dice espíritu puro porque no está unido a un cuerpo, como lo está, por ejemplo, nuestra alma. Notan 1. Dios se diferencia del ángel, que también es espíritu puro, en que el ángel es un espíritu creado, infinito en perfección, mientras que Dios es un espíritu increado e infinito en perfección. Número 2. A veces la Sagrada Escritura habla de los ojos, manos de Dios, etc. Es un lenguaje figurado para darnos a entender mejor sus perfecciones y sus obras, así para significarnos que Dios todo lo sabe. Nos dice que en todo lugar los ojos de Dios contemplan a los buenos y a los malos. En Isaías pinta con estas grandiosas figuras el poder de Dios. ¿Quién es aquel que ha metido las aguas del océano en el cuenco de su mano y sostiene con solo 3 dedos la mole del universo? 3. A veces bien la Santísima Trinidad se nos presenta en los cuadros bajo figuras corporal. Esto se hace únicamente para ayudar a nuestra imaginación y para movernos a mayor piedad.
pues las cosas exteriores suelen ayudar mucho a la piedad interior. Muchas gracias, Blanca. Yo quisiera hacer aquí a enfatizar que en este momento ya no estamos hablando de Dios en sí, sino ahora estamos hablando de los atributos de Dios. Y esta pregunta nos empieza a mostrar cuáles son los atributos de Dios que el mismo catecismo nos enseña. Entonces, pues uno de ellos, el primero, es que Dios es espíritu y además espíritu puro. Y voy a pedirle a alguien más, en este caso a Ana Lucía, que nos ayude en este parte, o yo quería hacer eso, nada más que no me di cuenta que seguía esta pregunta. Muchas gracias, Blanca, por ayudarnos hasta aquí. Ana Lucía, ¿nos ayudas con la siguiente pregunta, por favor? Sí. No hay sino un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? No hay sino un solo Dios verdadero. Así dijo él a Moisés. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Cómo se llaman los que creen en varios dioses? Los que creen en varios dioses se llaman idólatras o paganos. La idolatría es un gravísimo error que trae funestas consecuencias, como son las supersticiones, los vicios y una muy grave dificultad para salvarse. Antes de la venida de Cristo, todos los pueblos, con excepción del judío, eran idólatras. Después de Jesucristo, la creencia en un solo Dios se ha extendido mucho por el mundo. Sin embargo, o aún hoy día, después de... ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay, perdón! ¡Salud! Gracias. Sin embargo, aún hoy día, después de cerca de 20 siglos de cristianismo, es mayor aún el número de idólatras que el de los que adoran al verdadero Dios. Sobre la propagación de la fe, obra establecida para promover la conversión de los paganos, véase los números 108 y siguientes. Pero bueno, todavía falta. Sí, muchas gracias, Lucy. Ok, seguimos con los atributos de Dios. Y el atributo que acabas de decir, Lucy, en resumen es que es un solo Dios. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Gracias, Lucy. Entonces, seguimos con los atributos de Dios. Lucy, los dos atributos de Dios que hemos estudiado hasta el momento. Bueno, que es uno solo y que es el creador. Es uno solo, sí, y que es espíritu puro. Espíritu. Perdón. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ok, entonces vimos primero a Dios en sí mismo y ahorita seguimos revisando los atributos de Dios. ¿Nos puedes ayudar con la siguiente pregunta, la 49? Bueno, el número 49 y sus preguntas, por favor. Lucy. Dios y las criaturas. ¿Dios se distingue del mundo? Dios y el mundo son dos realidades eternamente diversas. Así, A, Dios es eterno y el mundo tuvo principio. B, Dios es infinitamente perfecto y el mundo A ver, tiene una... ahí esto es muy importante. Cometiste un error en la lectura y es un error importante. Vuélvenos a repetir la pregunta, por favor, y ten cuidado en no cometer ese error. ¿Cuál fue el error? En vez de decir dos realidades enteramente diversas, dijiste dos realidades eternamente diversas. Y como la palabra eterno en este caso es parte de la definición, necesito que no cometas ese error. Sí, perdón. ¿Dios se distingue del mundo? Dios y el mundo son dos realidades enteramente diversas. Enteramente diversas. Son distintas, enteramente diversas una de otra. Ok. Así, A,
Dios es eterno y el mundo tuvo principio. B. Dios es infinitamente perfecto y el mundo tiene una perfección muy limitada. C. Dios es inmutable y el mundo está sujeto a continuas mudanzas. Las principales diferencias entre Dios y las criaturas en general son estas dos. Primera, las criaturas no son seres necesarios. Pueden existir o no existir, ni son eternas. Todas han tenido principio y pueden tener fin. Dios, por el contrario, es un ser necesario y eterno. No puede dejar de existir. No tuvo principio ni puede tener fin. Segunda diferencia. Las criaturas son todas efectos de Dios, del cual recibieron la existencia y del cual dependen. Dios es la causa primera que no recibió el ser de nadie, que dio existencia a todas las criaturas y que no depende de ningún ser. Wow. Muchas gracias, Lucy. Seguimos en esta dinámica donde ahora descubrimos dos atributos más de Dios. Quisiera, Lucy, que nos recordaras cuáles son los dos atributos que acabábamos de estudiar de Dios. Dios es espíritu puro y Dios es... Ay. El segundo lo leí y no me acuerdo cuál es. ¿Cómo? Leí el segundo y no me acuerdo cuál es. Sí, tú lo leíste. Dios es espíritu puro. Y el otro es... Eterno. Eterno. No, bueno. Solo. ¿Quién dijo eterno? Ok. Dulce, regrésate a la pregunta anterior para que todos la leamos. Dios es espíritu puro y Dios es... Hay un solo Dios nada más. Uno. Eso es lo que quería que vieran. Entonces en la lección estamos descubriendo a nuestro razonamiento y a nuestro pensamiento que Dios es espíritu puro, Dios es uno, y ahora sí, con lo que acabamos de escuchar, encontramos dos atributos más que ya mencionaron efectivamente. Uno de ellos es que Dios es eterno. Entonces utilizamos al mundo y luego a las criaturas para encontrar otros atributos de Dios. Uno de esos atributos es que Dios es eterno. Dios es eterno. Otro atributo que pudieran descubrir en lo que acabamos de escuchar. ¿Alguien que quiera participar? Gracias, Carmen. No, perdón, Carmen, ¿alguna idea de otro atributo? Infinitamente perfecto. Excelente. Además de ser Dios eterno, es infinitamente perfecto. Y eso lo volvemos a contrastar contra las criaturas. ¿Por qué es importante definir o bueno, encontrar este atributo de Dios como infinitamente perfecto? Porque si lo contrastamos contra las criaturas, Mayra, las criaturas, ¿qué tipo de perfección tienen? Tienen una perfección limitada. Exacto. Entonces, gracias, Mayra, gracias, Carmen. Otro atributo de Dios, además de ser eterno, Dios Es la es... causa primera o el creador. Eso que mencionaste, Lucy, está muy bien. Ahorita voy para allá, pero yo venía recogiendo los atributos de Dios que este número 49 nos entrega y que son muy valiosos. Ya sabíamos que Dios era uno. Ya sabíamos que Dios era espíritu puro.
Y ahora en el número 49 nos damos cuenta que Dios es eterno y que Dios es infinitamente perfecto. Y ahora sí, pasamos a esa que tú mencionabas, Lucy. ¿Cuál es? Las que me acabas de mencionar, Lucy. Perdón, mi internet está un poco lento y de repente se traba. ¿Cuál fue la pregunta? No, tú, bueno, yo la repito. Tú te referías a que Dios es la causa primera. Sí, pero Ujú. yo quisiera, antes de la causa primera, detenerme en las diferencias entre Dios y las criaturas, las generales. Ya las vimos en el mundo y en el mundo en particular encontramos dos atributos de Dios, que Dios es infinitamente perfecto y que Dios es eterno, ¿sí? Y un sinónimo de eterno es que es inmutable. Y en cambio, en estas diferencias en general entre Dios y las criaturas, encontramos la primera, antes de lo que tú mencionaste, Lucy, de Dios es la causa primera, es que mientras que las criaturas no son necesarias, pueden existir o no existir, sino ni son eternas, todas han tenido un principio y pueden tener fin. Dios, por el contrario, es un ser necesario. Ya vimos arriba que es eterno, pero este atributo de Dios necesario nos lleva a que Dios no puede dejar de existir y no ha podido dejar de existir en toda la eternidad. Por eso llegamos a la conclusión de que Dios es eterno, porque como Dios no tiene ni principio ni puede tener fin, entonces es eterno. Entonces ya descubrimos otro atributo de Dios. Junto con el que Dios es eterno, ¿quién me ayuda con esa conclusión? Dios es ¿Necesario? Dios Dios es necesario. Entonces encontramos otro atributo más de Dios. Dios es necesario. Y ahora sí, Lucy, cabe la que tú nos mencionaste. Mientras que en la segunda diferencia explicada en este número, de que las criaturas son todos efectos de Dios, del cual se recibieron la existencia y del cual dependen, Dios es la causa primera. No recibió el ser de nadie, que dio existencia a todas las criaturas y no depende de ningún ser. Dios es la causa primera. Dios es la causa primera. Eso es una conclusión filosófica que no saben cuánto le ha costado a la humanidad y cuánto le sigue costando por su soberbia de pecado el decir esto. Dios es la causa primera. Sí, Dios es la causa primera. Es uno de los atributos que venimos a estudiar hoy y que ahora me gustaría que alguien me los dijera. A ver, Diana Rosas, dame todos los atributos que acabamos de aprender de Dios. Yo te ayudo, no te preocupes. Ok, escuché que es un espíritu puro, Sí, que es eterno. antes de ese es que es uno. Eso, que No hay es uno y tres que es dioses, eterno. no hay cuatro dioses, es uno. Es eterno, correcto. ¿Cuál más? Llevamos tres. No sé, pues ya, no escuché más, es que se me salió el de la clase. ¿Quién le ayuda a Dianita? Yo, Venga. bueno, ya dijo que es eterno, es perfecto, Dios es un ser necesario y Dios es la causa primera. Correcto. Dios es infinitamente perfecto. Dios es un ser necesario y Dios es la causa primera. ¿Cuántos fueron? ¿Quién los contó? Pero nos Dios. falta uno, ¿Cuál, Dulce? inmutable. Ah, ok. Podemos aquí
ponerlo como uno más. Tienes razón. Es que sí está aparte de eterno. Creo que no es lo mismo. Muy bien, muy bien apuntado, Dulce. Se acaba de ganar una estrellita. Son atributos que van de la mano, pero no tienen que ser lo mismo. Tiene usted razón. Por una concepción muy clara de filosofía, que se aplica a la lógica y que dice que no todo lo que es una cosa es la otra, pero eso lo platicaremos en lógica. Pero tiene usted razón. Entonces, contándolos todos, ¿cuántos son, Dulce? Creo que son, a ver si no me equivoco, díganme. 7. A ver, ¿cuáles son? Mayra levantó la mano. No sé. Adelante, Mayra. Yo considero que son 8. Dios es espíritu puro, es un solo Dios, es eterno, infinitamente perfecto, inmutable, necesario, eterno y la causa primera. Nada más que nos repitió eterno. Repitió eterno 2 veces. No, a ver. Sí, perdón. 7. ¿De acuerdo? Serían 7, correcto. Muy bien. Entonces, acabamos de descubrir 7 atributos de Dios. He invertido tiempo en esta pregunta, pero me parece muy importante porque no se ven a simple vista, ¿no? No están como que listados uno por uno los atributos de Dios, pero era importante decirlos. Muy bien. Mayra, ayúdenos con la pregunta 50, por favor. Perdón, queda menos de un minuto. ¿Nos podemos reconectar y ya continuamos? Por favor. Sí, gracias. Nos vemos en un minuto. Gracias.